Bienvenidos a Diálogos para la Esperanza. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Soy Clara Mianovich y mi invitado de hoy es Mauricio Saeta, un gran conocedor de las Sagradas Escrituras y autor del Quinto Reino y Parucía, una maravillosa lectura que recomiendo muchísimo y que realmente debo destacar que nunca leí una información bíblica tan clara, bien organizada, analizada, bien publicada, como es tu libro, Mauricio. Bienvenido a mi programa. Esto es gracias a tu profesión como ingeniero en computación. Muy buenas tardes, Clara, para ti y para todos los que siguen tu canal. Un gran saludo para todos desde donde me encuentro en este momento, que es Santo Domingo, en República Dominicana. Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo sí pienso, quizá, como Dios lo hace todo bien y sabe aprovechar pues los talentos de cada persona, porque nos exige, Dios nos da, pero nos exige. Es posible que yo haya sido primero ingeniero para luego abordar, digamos, el estudio bíblico desde una perspectiva bastante, no sé cómo decir, matemática, precisa o con mucho detenimiento, con mucho entusiasmo también, ¿no? Y siempre buscando más amar a Dios que simplemente saber, porque el que solamente quiere saber por conocer, eso puede llevar a la soberbia, ¿no? Al orgullo. Nosotros debemos más dedicarle tiempo a la Biblia para más conocer a Dios, para más amarle. Y para hacer su voluntad. Tal cual, Mauricio, así es. Pero realmente en estos tiempos debo decir que tus libros son una verdadera brújula. ¿M? Ayudan mucho para poder, especialmente a la gente que le cuesta leer las escrituras, para empezar a adentrarse en las escrituras, es son muy buenas lecturas para acompañar, y para tener en casa. A mí realmente me han ayudado mucho tus libros, así que te agradezco mucho el trabajo y el esfuerzo que le has dedicado a estas obras maravillosas que has realizado. Gracias Em, a ti por la deferencia. Mira, Mauricio, le quiero contar a la gente que hoy vamos a mirar un poco el conflicto de Medio Oriente con la lupa bíblica profética. Permitime hacer una introducción para encuadrar un poquito esta nota, ¿sí? Hemos visto al principio un gran apoyo al pueblo de Israel, después del terrible ataque del 7 de octubre por el grupo terrorista Hamas, en medio de tratados de paz, entre Israel y Arabia Saudita. A pesar de la amenaza del líder supremo de Irán el día 3 de octubre, que fue poco registrado, no se comentó mucho eso, quien dijo que los países que normalicen su relación con Israel están arriesgando su relación y apostando a un caballo perdedor, eso dijo. El 7 de octubre estalla la guerra que nos dejó a todos perplejos y cambió para siempre la historia de Israel y el reloj profético de la humanidad, del mundo. Vale la pena citar el Salmo 120 que dice en el versículo 6, ¿no? Demasiado he vivido con los que odian la paz. Y dice así, si yo hablo de paz, ellos declaran la guerra. Tremendo, ¿no? Al principio el mundo entero se solidarizó con Israel, pero enseguida apareció una ola antisemita por todo el mundo. ¿De qué estamos hablando, Mauricio? Bueno, voy a compartir la pantalla a mí me gusta hacer siempre un análisis bíblico de todo. Me parece que es fundamental no dejar por fuera la Biblia, ¿no? Y los que lo hacen, pues muchas veces quedan confundidos o llegan a conclusiones erróneas, porque también los medios de comunicación no solo informan, también desinforman y también muchas veces manipulan la forma de pensar de la gente, la opinión de las personas. Yo considero que cualquier análisis que hagamos excluyendo a la Biblia, no solamente es incompleto, sino que a veces nos lleva al error. Entonces voy a compartir la pantalla de tal manera que a medida que vayamos respondiendo las preguntas o haciendo comentarios sobre lo que estamos discutiendo, pues tengamos la oportunidad de hacer eso que yo considero fundamental,
que es Maravilloso. analizar todo desde el punto de vista bíblico. ¿Cuándo comenzó este conflicto? ¿Se puede encontrar una respuesta en la Biblia? Sí, sí, este conflicto realmente no es algo que comenzó hace pocos siglos, sino que comenzó hace milenios, Ajá, hace miles de años. Y para analizarlo y comprenderlo bien, hay que remontarse hasta el momento en el cual Dios toma la decisión de llamar a un pueblo y de hacerle una promesa en la época de Abraham. Es decir, estamos hablando hace más de 3.500 años. Solo Dios exactamente sabe el momento exacto, pero menos de 4.000, digamos, ¿no? Y ajá, en ese momento se le hace una promesa a Abraham, que es darle a él esa tierra, la tierra a la cual lo llevó desde donde él vivía, en Ur, en Caldea, llevarlo hasta esa tierra que desde el principio se llamaba Canaán y que ya mucho después, hoy en día también llamamos la región de Palestina, ¿no? ujú, Entonces, desde ahí viene el análisis para que lo podamos comprender, hay que leerlo en el Génesis. Sabemos que Abraham no tuvo su primer hijo, digamos, de su mujer, sino el primer hijo lo tuvo de la esclava de Agar, que era de nacionalidad egipcia, era una egipcia. ajá, Y ese no era el hijo de la promesa, el hijo de la promesa era Isaac, que luego tuvo de Sara ya siendo ella mayor y estéril. Y claro, a Isaac, su hijo, le confirmó la promesa de que le daría esa tierra por herencia para siempre. Y luego también se la repitió en la tercera generación a Jacob. Entonces, desde Abraham, Isaac y Jacob, a los tres les dijo y les repitió la promesa de que esa tierra de Canaán se las daría a ellos y a sus descendientes por siempre. Entonces, ¿qué pasó con el otro hijo? No el primogénito, sino el primero. Esto es importante aclararlo, que no siempre la primogenitura es un concepto complejo que tiene asociado aspectos de fe y también aspectos, digamos, de legalidad, ¿no? Eh, ujú, lo digo porque mucha gente piensa, no, primogénito es solo el primer hijo. No, no siempre. El primogénito de Abraham no es Ismael, es claro, Isaac. Y el primero fue Ismael. Entonces, ¿por qué no es el primogénito? Porque era de la esclava y el primogénito es de la mujer, o sea, de la legal. Y luego viendo el conflicto que sigue después en la tercera generación entre Jacob y Esaú, vemos que aunque nació primero Esaú, luego Jacob le compra o le roba, ¿no? Le digo en el sentido de que lo hizo con cierto engaño, la primogenitura, pues claro, porque la valoraba y Esaú no la valoraba. Entonces, aunque el primogénito fue Esaú, realmente la adquiere, realmente la hereda y la ejecuta, la vive, es Jacob y su descendencia. Entonces, ¿quién es este Ismael? El primer hijo que tuvo Abraham, pero no era su primogénito, sino solamente el primero de la esclava. ¿Y qué dice Génesis 16 sobre este Ismael, el hijo de Agar? Dice así: Mira, has concebido y darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque Yahvé ha oído su aflicción. Será hombre fiero como el asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y frente a todos sus hermanos pondrá su morada. ¿Por qué es tan importante esta cita? Porque nos da a entender tres cosas proféticas sobre Ismael y su descendiente, los ismaelitas, de donde salen también después los árabes y de donde sale también luego el Islam. Lo primero es que habla sobre su carácter. Será un hombre fiero. Ya está poniendo una condición bastante importante de entender. Fiero. La segunda cosa importante que dice es: su mano será contra todos y la mano de todos contra él. O sea, ya está profetizando el conflicto. Ya está profetizado desde Génesis 16. Estamos comenzando la Biblia, ¿no? sí, Ya está profetizando que impresionante. habrá conflicto con sus hermanos. Pero dice una tercera cosa muy importante y es: frente a todos sus hermanos pondrá su morada. ¿Qué significa eso? Que está profetizado que van a vivir cerca de sus hermanos con los cuales tendrá conflicto. Es decir, siempre vivirán los israelitas, porque recordemos que Israel es el nombre que le da a Jacob, el nuevo nombre que le da. Y de Jacob, es decir, de Israel, vienen los israelitas, que son a quienes Dios les dio bíblicamente esa tierra de Canaán, que hoy en día también llamamos Palestina. Entonces, estaba profetizado desde Génesis 16 que iban a los ismaelitas, los descendientes de Ismael, iban a poner su morada al lado, o sea, iban a ser vecinos, y no solo vecinos, sino vecinos en conflicto permanente. Es decir, que estaba Claro, profetizado en Génesis 16 que los árabes los árabes y después los musulmanes, ¿no? Como religión, el Islam, iban a morar siempre al lado de los israelitas y siempre en conflicto. Así que hay que remontarse hasta allá atrás para entender lo que sucede. sí, exacto. Ahora, Mauricio, nosotros podemos ver en las escrituras
la amenaza de dispersión del pueblo de Israel por su conducta, pero jamás vamos a leer que el pueblo de Israel va a ser eliminado por completo. Al contrario. Así es, así es. Los que piensen o los que están diciendo en redes sociales que va a ser eliminado para siempre Israel, que va a dejar de existir como Estado, pues no conoce las profecías y no está hablando con propiedad. Entonces, veamos, por ejemplo, cómo han habido ocasiones donde se ha cumplido lo que ya han hecho países vecinos de Israel. Por ejemplo, uno que recuerdo, Ahmadinejad, cuando fue presidente de Irán, fue uno de los que dijo, a Israel lo vamos a borrar del mapa. Y varios países vecinos lo han dicho. Y de hecho, en la misma constitución de Hamas, que está basada en su yihad, en su guerra santa, no solamente contra los judíos, sino también contra los cristianos, o mejor dicho, contra todos los que no acepten a Alá como Dios. Entonces, ellos, la razón de ser de Hamas no es defender al pueblo de los que llamamos árabes palestinos que están en Gaza, no, no, pues eso lo afirma el que no ha leído la constitución de Hamas, pero el objetivo de ellos, con el cual fue creado, es eliminar el Estado de Israel, sacar a todos los infieles, y eso incluye a los judíos e incluye a los cristianos. Entonces, efectivamente estaba en el Salmo 83 que estaba profetizado que los vecinos, los países vecinos, iban a declararle la guerra santa con la sentencia, la promesa de borrarlos del mapa. Es decir, los que han declarado borrarlos están realmente cumpliendo una profecía, y la profecía incluye el hecho de que sus vecinos árabes iban a conspirar todos a una contra él. O sea, una liga árabe en contra. Recordemos, por ejemplo, al terminar la guerra del 67, que es la guerra de los 6 días, cómo se reunieron 8 países árabes y firmaron un acuerdo, el acuerdo de los tres no, no al Estado de Israel, no a negociar con Israel y no a darle tregua, o sea, no a permitir que realmente se consoliden como nación, pero van a hacerlo, van a ser una nación por siempre. Claro, o sea, aunque lo quieran o no lo quieran, lo acepten o no lo acepten, está profetizado que ellos serán una nación por siempre, no va a dejar de existir Sí. el Estado de Israel. Sí, es tremendo. Justo hoy estaba leyendo en las escrituras, en Jeremías 31, 35, 36, y el Señor dice, solo cuando yo pierda el control de estas leyes, refiriéndose a leyes naturales, oráculo del Señor, dejará de existir para siempre Israel como nación en mi presencia. Vale decir, nunca. Vale decir nunca. O sea, porque las leyes naturales, que es la puesta del sol, la luna, o sea, nunca van a dejar de existir. Entonces Israel nunca va a dejar de existir. Aunque quieran eliminar Israel, nunca van a poder eliminar el Estado de Israel, porque el Señor tiene una alianza con Israel, tiene una alianza eterna con Israel. Entonces está por encima de cualquier, digamos, conspiración humana. O sea, es algo que es ya inclusive sobrenatural, ¿no? Así es, entonces esta Jeremías 31 que dices es una de las citas, que hay muchas, que confirman que Israel va a existir por siempre, que nunca va a dejar de ser una nación. Claro que primero Dios los dispersó, pero después Dios los reunió nuevamente, les hizo Sí, crear su estado, estaba profetizado, lo vamos a ver más adelante, y desde ahí en adelante van a seguir siendo una nación por siempre. Y creo que ahí conviene agregar ahora otra cita importante, Clara, que es la del Salmo 105, para sí, entender bien ¿de dónde sale este decreto eterno? Dice el Salmo 105 del 7 al 11. El mismo Yahvé es nuestro Dios, sus juicios prevalecen en toda la tierra. Se acuerda siempre de su alianza, promesa que hizo por 1000 generaciones, del pacto concertado con Abraham, del juramento que hizo a Isaac y que confirmó a Jacob como firme decreto y como testamento eterno a Israel, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción hereditaria vuestra. Fíjate que ahí está poniendo en sí, claro lo que yo comenté al principio, que es la promesa fue hecha a Abraham, fue claro, confirmada a Isaac y nuevamente a Jacob, y dice que es un decreto eterno, un testamento claro. eterno, es decir, esa tierra es de Canaán para siempre, perdón, es de los israelitas para siempre, de los descendientes de Israel, es decir, de Jacob, no de los ismaelitas y tampoco de los descendientes de Saúl, por ejemplo, de los idumeos, no, es de los descendientes de Israel, de Jacob. A mí me duele cuando yo veo en redes sociales, por ejemplo, Clara,
cristianos sí, y católicos también diciendo sí, que esa tierra de Canaán o de Palestina es de los árabes palestinos. ¿Cómo puede un cristiano afirmar eso? sí, Esa pero afirmación es contradice la Biblia y va contra el designio divino divino. de haberle entregado esa tierra a los descendientes de Israel. Entonces, ¿cómo pueden hoy en día, por no conocer la Biblia, cristianos católicos declarando contra la Biblia y contra los designios de Dios? Claro, pero eso es ignorancia pura, es ignorancia pura. Aparte, la alianza de Dios es irrevocable. O sea, no saben, para empezar, no conocen las escrituras y las escrituras hay que leerlas también en clave de alianza y las alianzas de Dios son eternas. O sea, más allá de nuestro comportamiento. Pero bueno, para eso hay que conocer las escrituras. El mismo hecho de que el Salmo 105 confirme lo que ya está en varios lugares del Génesis, y es que esa tierra se la da Dios a los israelitas por decreto eterno, esa misma sentencia confirma lo que tú estabas mencionando antes, y es que el Estado Claro, de Israel tiene que existir por siempre, porque si el Estado de Israel dejaría de existir, entonces no se cumpliría la profecía y el promesa. testamento, el designio divino, de que se las dio por siempre. Entonces, si Dios se las dio por siempre, quiere decir que el Estado de Israel va a existir por siempre. Lo quieran o no lo quieren, lo acepten o no lo acepten. Así que, Mauricio, continuando, Dios es soberano y puede dispersar o reunir Israel en un abrir y cerrar de ojos a su antojo, según sus designios o no. Así es, y de hecho estaban profetizados ambas cosas, tanto su diáspora o su dispersión como su reunificación, o sea que Dios lo regresaría a su suelo. Ujú, Tres profetas mayores, Jeremías, Ezequiel e Isaías, claro, habían advertido al pueblo judío en la época en la que tenían el templo de Salomón, habían sido advertidos de que si no dejaban la idolatría y si no dejaban de incumplir los mandamientos y de retar a Dios, pues serían destruidas sus ciudades, sus murallas, y serían llevados en cautiverio. Inclusive Jeremías había dicho el plazo, había dicho que iban a ser cautivos en Babilonia por 70 años, y así se cumplió exactamente el plazo. Así como, bueno, y las profecías muchas veces son condicionadas, es decir, claro, se iba a cumplir esa profecía si ellos seguían con la idolatría y seguían viviendo de espalda a Dios. Entonces, como lamentablemente pasó, se cumplió la profecía y fueron dispersados. Las tribus del sur a Babilonia por 70 años y las 10 tribus del norte fueron deportadas a Siria y no regresaron. O sea, digamos, esas fueron dispersadas por todo el mundo, principalmente Europa y América. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se cumplió la profecía de la diáspora, o sea, ellos fueron sacados de su tierra, sí, pero estaba profetizado también en la Biblia que Dios los iba a reunir de nuevo. Por ejemplo, esta profecía de Deuteronomio 30 del 2 al 5, ¿no? Les había dicho Dios que si volviesen a Dios, a los mandamientos, si realmente volvieran a arrepentirse de sus malos caminos y llevar una vida grata a Dios, dice así lo que está resaltado en verde, Dios te reunirá de nuevo en medio de todos los pueblos a donde Yahvé tu Dios te ha dispersado, aunque tus desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí mismo te recogerá Yahvé tu Dios y vendrá a buscarte. Te llevará otra vez a la tierra poseída por tus padres, para que también tú la poseas, te hará feliz y te multiplicará más que a tus padres. Entonces, Deuteronomio 30 es una de las citas donde estaba confirmado que después de la diáspora o dispersión, Dios los iba a reunir nuevamente, llevar a su suelo. No importa qué tan lejos estén, aunque estén hasta el extremo de los cielos, hasta el extremo de la tierra, Dios los iba a volver a llenar, a llevar a su lugar. bueno, pues entonces, Entonces, también en Ezequiel 36:24 está profetizado, pues yo os sacaré de entre los gentiles, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestra propia tierra. Notemos que no solo estaba profetizado que Dios los iba a recoger para regresarlos a Canaán, claro, sino que además la llama vuestra propia tierra. O sea, es Dios el que la llama vuestra. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta y entenderlo, porque no somos nosotros, ni es ningún ser humano que les asignó esa propiedad. Es Dios mismo. Y si amamos a Dios y lo respetamos, si creemos en la Biblia, entonces tenemos que aceptar que esa tierra es de los israelitas. Y como vamos a explicar más adelante, los israelitas no se refiere solamente al Israel histórico, sino también al nuevo Israel, es decir, a nosotros. Y claro, hay otro claro, pedazo, otro fragmento clara de ese mismo Ezequiel 36, unos versículos un poco antes, del 5 al 7, que es sí, importante conocer.
porque tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en Israel, no solo ahora, Ajá, sino en las guerras distintas que ellos han vivido desde que se creó el Estado de Israel. todo Recordemos que el Estado de Israel se 1948. creó, claro, el 14 de mayo de 1948, y en un Ajá, solo día, como lo vamos a ver más adelante en Isaías 66:8. sí, Entonces, ¿qué decía, qué profetizaba Ezequiel 36 del 5 al 7? He aquí que en mis celos y en mi indignación he hablado, porque vosotros habéis soportado la afrenta de las naciones. Por lo tanto, así dice Yahvé el Señor. He alzado mi mano para que las naciones que os rodean soporten también ellas su oprobio. Esto es muy importante, esta cita, entenderla, porque ¿cómo han sido las guerras que ha vivido Israel desde que se creó el Estado de Israel en el 48? claro. Tenemos el 48, la guerra fundacional, 48 Ajá, al 49. Luego en el 67 fue la guerra de los 6 días. En el 73 fue la guerra del Yom Kippur. Y ahora estamos viviendo pues esta otra guerra contra Hamas. ¿En qué se caracterizaron las primeras tres guerras que mencioné? Que ninguna la comenzó Israel. O sea, todas las claro. comenzaron países vecinos árabes. Vecinos, exacto. Y Mm, segundo, aunque la comenzó, bueno, la comenzaron los árabes y la comenzaron ganando ellos, pero termina venciendo Israel. Y no solo termina siempre venciendo Israel, sino que cada una ha aumentado sus fronteras. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Pues cada quien puede hacer su análisis y los politólogos o los historiadores harán su análisis desde su propio punto de vista geopolítico. Pero yo lo estoy haciendo el análisis desde el punto de vista de la Biblia. Y la Biblia dice muy claro, aquí en Ezequiel 36, que ellos han soportado la afrenta de las naciones vecinas, naciones que os rodean, dice, naciones vecinas que os rodean. Y yo, Yahvé, o sea, Dios, también haré que ellas soporten su oprobio. Es decir, que Dios no permite que destruyan Israel y más bien castiga, regaña, le da también su castigo a las naciones que se van contra Israel. Por eso es que Israel ha ganado todas las guerras que se han ido contra ellas. Y al final, por más que se ha agredido y por más guerras que se invente contra Israel, al final termina triunfando, porque además es Dios quien lo hace. Y ni claro, siquiera lo hace necesariamente por ellos, lo hace por la honra de su propio nombre, por dar gloria al nombre de Yahvé. Yahvé, que viene de yo soy el que soy, es el nombre con el cual se le nombra, se da a sí mismo el nombre, Dios ante Moisés en este suceso de la zarza ardiente en el monte Sinaí. ¿Cómo he de decirle al faraón que te llamas? Yo soy el que soy, ¿no? O sea, yo soy el que soy, el yo soy, el único absoluto. De ahí viene Yahvé. Entonces, Yahvé glorifica su nombre cumpliendo lo que él avisó a través de sus profetas. Es decir, que el cumplimiento profético lo hace Dios por la honra de su propio nombre. Entonces, por la honra de su nombre, del nombre de Yahvé, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Padre de Jesucristo nuestro Señor, entonces es que Él castiga a los pueblos que se van contra Israel. Así ha sido y así será. es así. Sí, es así. Qué maravilla todo lo que estás contando, Mauricio, me encanta este análisis. Sigamos, es maravilloso. También en Ezequiel 37, que es este capítulo tan importante de Ezequiel donde se habla de la resurrección, las notas al pie de página de Biblias muy buenas, como la Nácar Colunga o la Biblia Stroudinger, explican que aunque puede referirse de alguna manera a la resurrección de la carne, la resurrección individual de un ser humano, Ezequiel 37 va principalmente sobre la resurrección de Israel como Estado. O sea, no habla de la resurrección corpórea, corporal, individual, sino de la resurrección de Israel como nación. Y lo dice ahí explícitamente, abriré vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras tumbas, oh pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y al abrir vuestros sepulcros y al sacaros de vuestras tumbas, conoceréis, oh pueblo mío, que yo soy Yahvé. Te das cuenta, Clara, que lo hace por su nombre, lo hace por la gloria de su nombre, para demostrarle al mundo que no hay más Dios que Yahvé. O Sí, sea, que Alá no es Dios, ni Buda, ni Maitreya, ni el doceavo imán, ¿me entiendes? O sea, que él demuestra al mundo que solo hay un Dios, que solo Yahvé es el único Dios vivo y verdadero, haciendo que su designio se cumpla a pesar de todas las personas que intenten frenar las profecías o demostrar que Él no es Dios, pues Él demuestra que solo Él es Dios y que la profecía se cumple. Y no, completa la frase así, e infundiré en vosotros mi espíritu y viviréis, y os daré reposo en vuestra tierra, y conoceréis que yo Yahvé lo he dicho y lo hago, dice Yahvé. O sea que Yahvé está exaltando su nombre y está diciéndole a todas las naciones, no hay otro Dios fuera de mí, por eso lo hago. sí, Ahora, ellos no han tenido reposo ahí, ya tienen la tierra, ya Dios se las dio, pero falta que se cumpla la segunda parte de la profecía y es que tendrán reposo.
¿Y qué dice ahí? ¿En qué momento dice ahí que van a tener reposo? Dice, cuando infunden vosotros mi espíritu, vivirán. Pues un judío no lo comprende, pero nosotros que somos católicos sí lo entendemos. ¿Qué significa que tendrán el espíritu? Significa el bautismo, es decir, que serán bautizados. Y para que sean bautizados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues tienen que haberse convertido, tienen que haber aceptado a Jesús como el Salvador. Entonces, ¿qué significa esto? Es una profecía maravillosa, es uno de los lugares donde está profetizado que el pueblo hebreo, Romanos 11. claro, se van a convertir, van a aceptar a Jesús, se van a bautizar, y recién cuando eso ocurra es que se cumple la última parte de la profecía, y es que tendrán reposo. Mira qué hermosa y qué Es importante esta divino, profecía, es Clara, divino. Yo porque lo leí, es maravilloso. Y habla de la unificación de los dos reinos, de una sola vara. y que al final, aunque no han tenido reposo desde que se creó el Estado de Israel en el 48, sí va a llegar el día donde tendrán reposo total y absoluto, pero está supeditado a la conversión y al bautismo. Es decir, a que acepten a Jesús como el Maravilloso. Mesías, como el Salvador, se bautizan y a partir de ahí sí tendrán reposo en adelante. Ezequiel 37 es Es importantísimo y en todo alucinante. este análisis que estamos haciendo, claro, Ezequiel 36 y 37, ambos son fundamentales para entender lo que está pasando en Lo Medio que Oriente, pasa es pero también lo que va a suceder. que es alucinante esta parte de Ezequiel 37 que vos estás diciendo, porque está totalmente conectado con la profecía de Romanos, de los olivos, de que al final los judíos se van a convertir y vamos a ser un solo pueblo. Es Y vamos a alucinante. ver que además de estar en Romanos 11, también está en Juan 10:16, es decir, que es una profecía que también está en el Evangelio, donde Jesús dice que hará, y en Efesios 2 también, que unificará a ambos pueblos, el elegido y el redimido. Más adelante vamos a compartir esas citas porque ese tema es fundamental. Y me gustaría, si me permites, Clara, agregar otro fragmento de Ezequiel 37, un poquito más adelante, versículos 21 al 22, que dice: Así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo recojo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que marcharon. Los congregaré de todas partes para conducirlos a su suelo. Aquí los vuelve a llamar su suelo, es de ellos, de los hijos de Israel. Y haré de ellos una sola nación en esta tierra, en los montes de Israel. Y un solo rey será rey de todos ellos. No volverán a formar dos naciones, ni volverán a estar divididos en dos reinos. Recordemos, Clara, que después de Salomón, y en parte por culpa de su idolatría en la que cayó al final de su vida, Dios dividió el Israel en dos reinos, el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus más también levitas. Entonces, ¿qué es lo que está profetizando acá? No solo que serían reconducidos a su suelo, sino que además Dios iba a hacer de ellos nuevamente una nación, unificando otra vez a las 12 tribus de Israel. Es una maravilla, porque si entendemos que nosotros también somos descendientes de las 10 tribus del norte y nos sentimos también israelitas, porque así lo vamos a ver más adelante en las cartas de San Judio-cristianos. Pablo, claro, Claro, judeocristianos, claro, entonces vamos a entender que esta profecía también tiene que ver con nosotros, porque esa claro. tierra también es nuestra. Es que se nos olvida, claro, que cuando jamás le declara, o jamás, o también Hezbollah y todos los que apoyan la yihad, cuando le declaran la guerra, que ellos llaman la guerra santa, Sí, a los infieles, no es contra los judíos, es contra judíos y cristianos. Es decir, claro. nosotros tenemos que aceptar que estamos del mismo lado de los judíos, es porque tenemos el mismo Dios, Yahvé, y tenemos los mismos 10 mandamientos y el mismo ley o Pentateuco. Es decir, nuestra base es la misma. Nosotros no podemos ver a los judíos como que están en el otro bando porque somos el mismo pueblo de Dios. Es que es ignorancia pura verlos del otro bando. Estoy alucinada con todo lo que estás contando, pero quiero comentarte, Mauricio, que este misterio de que el pueblo judío se va a convertir y que en este momento tiene un velo, la gente no lo sabe. El católico común de a pie no lo sabe, no lo sabe, vos lo contás y no lo saben, solamente lo saben los estudiosos, los que escudriñan un poquito las escrituras, pero esto no te lo cuentan en la misa, Mauricio. Les parece una Y es demasiado locura. importante, Y es es muy extremadamente importante importante esto, entenderlo. ¿entendés? O sea, es tremendo que no se sepan estas cosas. No se habla de esto. Y esto es una profecía súper importante. Entonces, si me permites, Clara, Sí, voy a compartir primero 2 o 3 citas bíblicas más para pasar a ese punto que tú estás sí, mencionando sobre no solo el regreso a la vida del pueblo de Israel y la vida es Cristo, es decir, cuando estamos hablando de regresar a la vida es sí, hacerse cristianos, así de sí, sencillo, sino que de los dos pueblos Dios va a ser uno solo, es decir, que vamos a ser una nación o un pueblo de Dios judeo-cristianos.
que es algo que está en la Biblia y que tenemos que aceptarlo, porque si no lo aceptamos es que no aceptamos la Biblia ni aceptamos el designio de Dios. Claro, O sea, claro. antes de llegar ahí, te pido que me permitas compartir Sí, solo por dos o favor, tres citas bíblicas adelante. más que creo que son fundamentales para que quede bien comprendido lo que estamos diciendo, ¿no? Eh, Seleccioné este último versículo de Ezequiel 37 porque es aplastante, o sea, es demasiado claro y no se puede refutar. Por favor. Dice así: habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe eternamente. Aquí cuando habla de mi siervo David, se refiere a Jesús, es una A profecía Jesús. sobre Jesús, claro, Claro, como en este salmo donde David habla de que no dejará a su siervo que conozca la corrupción. Y en el día de Pentecostés el apóstol San Pedro salió a explicar que David no estaba profetizando sobre él mismo, porque David se murió, se corrompió y se le comieron los gusanos como a todo ser humano. Explica claro. el día de Pentecostés San Pedro que él está profetizando en Cristo, que es de quien no conocerá la corrupción y será resucitado por el Padre. Aquí Ajá. es lo mismo, aquí está hablando de que Jesús, representado en David, que Jesús será príncipe eternamente sobre esa nación. Pero mira qué interesante, dice, la tierra que yo di a mi siervo Jacob. Aquí ya no queda ninguna duda de que se refiere a los israelitas, es decir, no a los ismaelitas que descienden de Ismael, y tampoco a los descendientes de Esaú, que es el hermano que se dejó comprar la primogenitura, el Sí. hermano carnal, Hijo de estaba Rebeca. pendiente de lo material, claro, porque si le hubiera interesado la primogenitura, no lo hubiera vendido por un guiso, ¿entiendes? O sea, era un hombre que no tenía a Dios como lo más importante, ni veía la importancia de la promesa y de la herencia. En cambio, Jacob sí, por eso la valoró, y como la valoró, la compró y la obtuvo a toda costa. Entonces, no es a los descendientes de Ismael, los ismaelitas, ni a los descendientes de Esaú, los idumeos, no es a ellos que les está dando la herencia por siempre, es a los descendientes de Jacob, es decir, a Jacob renombrado Israel por Dios, y dice que ahí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Este para siempre nuevamente vuelve a confirmar que el Estado de Israel, una vez creado nuevamente por designio divino, el 14 de mayo de 1948, va a existir como Estado para siempre. Es decir, esta promesa que les han hecho varios grupos terroristas y varias naciones árabes de que los van a borrar del mapa para siempre, no la pueden cumplir, Clara, no la van a poder cumplir porque nadie está por encima de Dios. Es Es más, imposible. no permitir Dios que cumplan esa promesa de borrarlos del mapa para siempre, es que Dios demuestra que solo Dios es Dios, o sea, que solo Tiene Yahvé poder. es Sí. claro, y que es el único Dios y que los demás dioses de las naciones paganas no son verdaderos dioses y no pueden cumplir las profecías porque no son dioses. No, Entonces, no, al no. final Dios lo hace porque así glorifica su santo nombre y le dice al mundo, no hay otro Dios más que Yahvé, el Dios de Sí. Abraham, Isaac y Jacob, Padre de Jesucristo nuestro Señor. Ujú. Maravilloso, ¿no? Él dice, así lo hago y así lo digo y así lo hago. Dice muchas veces en las escrituras. Y es así, Claro, y es quiero ahora irrevocable, sus decretos son irrevocables. irrevocables. Ujú. Este análisis no quería completo sin Isaías 66:8, que antes lo mencioné, pero Ah, ahora conviene sí, leerlo. sí, sí. ¿Quién oyó jamás tal cosa? ¿Quién vio cosa semejante? ¿Un país se hace acaso en un día o nace una nación de una vez? Pues antes de sentir los dolores, Sión dio a luz a sus hijos. Dios fue el que dispuso que fuera recreado el Estado de Israel. Aunque hay una discusión de que si los sionistas, que son los que... esto hay que haga un pequeño paréntesis porque esto sí hay que Dale, diferenciarlo bien. sí, Una cosa es el judío de a pie, el judío de fe, el judío de tradición, que es a los que yo amo y los que siempre me pongo de su lado porque me siento católico judío, porque he claro. descubierto la raíz, nuestra raíz de nuestra fe católica en esa cultura y en esa fe. Hay que diferenciar de los sionistas, que son personas de mucho poder que han Ujú. tomado decisiones, en muchos casos terribles, malignas, inspiradas por Satanás, pero que no son verdaderos judíos. Jesús los desenmascara en el Apocalipsis. En Apocalipsis 2:9 y en Apocalipsis 3:9 dice Jesús sobre estos que no son verdaderos judíos, sino que mienten, se hacen pasar por judíos, pero son una sinagoga de Satanás. O sea que a los sionistas Jesús los desenmascara y dice que aunque hagan la finta de como judíos, usen la kipá, recen sus cosas, hagan la cena de Pascua, etcétera, aunque exteriormente se muestren como judíos, Jesús dice, mienten, no lo son.
son una sinagoga de Satanás. Entonces no son hijos de Yahvé, ¿entienden? No, no tienen a Yahvé por Dios, tienen a Satanás por Dios. Entonces, claro, algunas personas dicen, es que los sionistas fueron los que decidieron la creación de esta raza de Israel o los que la ejecutaron. No importa, porque Dios puede usar para sus fines Claro, a los buenos y a los malos, a los que le aman y a los que le odian. De hecho, Dios también usa para sus fines a los ángeles y a los demonios, porque los claro, demonios y el mismo Satanás, aunque odia a Dios y quieran siempre llevar la contraria, terminan trabajando para Dios. Y así Dios demuestra que Dios, es decir, que tiene el control absoluto de la y su historia y que poderío. logra sus fines gracias a sus amigos y a pesar de sus enemigos. Dios Claro, siempre logra sus fines. Entonces, si hemos visto en el pasado que Dios puede usar a un déspota, a un orgulloso, un soberbio como Nabucodonosor II, para castigar a su pueblo y destruir el primer templo y arrasar con Jerusalén, pues luego claro. vemos que utiliza a un bueno, estoy diciéndolo como muy en resumen, ¿no? Muy simplificado. Sí, 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 Utiliza sí, pero a se Ciro entiende el Grande, perfectamente. que venía de Persia, y lo utiliza para poner fin exactamente a los 70 años de cautiverio. Entonces, primero usa a Nabucodonosor, castiga a su pueblo, y luego utiliza a Ciro el Grande de Persia para poner fin al imperio babilónico, al cautiverio de ellos de 70 años, y así permitir que regresen a Israel, a Jerusalén, perdón, a reconstruir las murallas y a rehacer el templo que inició pues Zorobabel y que luego fue ampliado y mejorado con el tiempo. Entonces, así como Dios utiliza un Nabucodonosor y utiliza un Ciro, pues Dios Claro, puede también, y siempre lo ha hecho, así demuestra que es Dios, utiliza a unos o a otros, pero aunque haya usado a los sionistas, que son falsos judíos y son adoradores de Satanás, para recrear el Estado de Israel, no importa, la conclusión es la misma, clara, la conclusión es que fue creado por designio divino. sí, se Aunque Dios lo entiende haya hecho usando a sus perfectamente. amigos, sus enemigos, no importa, sigue siendo decisión de Dios la creación del Estado de Israel. Es más, se cumplió como lo había profetizado Dios en Isaías 66:8, es decir, que se haría en un solo día, como por decreto. ¿Quién dice que una nación, un país, un Estado se crea por decreto? Ese portento solamente puede darse si lo hace Dios y además así lo profetizó que lo iba a hacer. Es decir, Claro, que Dios crea el Estado de Israel en un solo día por la honra propia, por eso. su gloria, por la honra de su nombre, demostrar que no hay otro Dios. O sea, fue un portento lo que ocurrió. Es más, dice, antes de sentir los dolores, Sión dio a luz a sus hijos. ¿Por qué lo dice así? Porque primero se decretó el Estado de Israel y luego comenzó la primera guerra del 48 como consecuencia del decreto que hizo David Ben Gurión. Entonces, los que reaccionan, los vecinos, dicen, no, no lo aceptamos y se fueron a la guerra. Te das cuenta que la profecía Sí, se cumple siempre perfecta, es decir, siempre, antes de siempre. sentir los dolores, porque no había guerra en ese momento. Ellos declaran, en momento de paz, declaran el Estado de Israel y a partir de ahí comienzan los dolores, es decir, a partir de ahí comienza la guerra. Es decir, las profecías se cumplen a la perfección, Clara, con lo cual Dios nos demuestra una y otra vez que es Él y solo Él el que escribe la historia y su voluntad se Señor de la hace historia. sí o sí, con ayuda o con resistencia, de todos modos se cumple. Es el Señor de la historia. De hecho, dice acá, ¿acaso abriré la matriz y no la dejaré dar a luz? Dice el Señor. ¿Acaso la iba a cerrar yo que hago nacer? Refiriéndose, ¿no?, al nacimiento del pueblo de Israel en Isaías 66. Sí, lo tengo muy Así es. presente a ese versículo, ¿no? Cuando hace nacer en un solo día el Estado de Israel. Es impresionante ese versículo, ¿eh? Está bueno que la gente después lo busque en su Biblia y lo repase todo, es del 7 en adelante, 66 del 7 en adelante, el nacimiento del pueblo de Israel. Es impresionante porque se cumplió al pie de la letra. Maravilloso todo lo que estás contando porque yo creo que esto trae mucha luz, ¿no? Para comprender un poco. Ahora, este regreso de Israel es lo que Jesús refiere en el capítulo 24 de Mateo, lo que llamamos la generación de la Y higuera. de hecho, de esa profecía que está en Mateo 24, de la higuera aprendete esta semejanza. Cuando ya están tiernas las ramas y brotan, sabes que está cerca el verano. Está diciendo que Sí, su segunda venida iba a ser, bueno, y termina diciendo, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Hay una generación, según el Salmo 90, son 70, 80 años. ¿Cuál claro, fue el primer brote? El primer brote fue la creación del Estado de Israel en un solo día, el 14 más el 48. El segundo claro, brote fue el 9 de junio del año 1967, cuando en el tercer día de la Guerra de los 6 días, ellos recuperan Jerusalén, que fue el segundo brote. Entonces sí, todo está completamente profetizado y a partir de ahí del 48, uno cuenta 70, 80 años
el tope de edad es 2028, entonces con lo que se sabe que la parucía tiene que ser antes del 2028. Pero volviendo al punto, Sí. todas esas profecías demuestran que la historia está completamente bajo el control de Dios y solo Él escribe, solamente Dios, y así demuestra su grandeza, su poder, y que ninguna profecía bíblica se deja de cumplir ni nunca se ha dejado de cumplir. Este conflicto, ¿va a durar para siempre? ¿Cómo termina esto, Mauricio? ¿Cómo sigue esto? Sí, este conflicto entre árabes e israelíes, ¿no? Entre descendientes de Ismael y de Esaú y descendientes de Jacob, no tiene solución por vía humana. O sea, no hay mesa de negociación Claro, ni acuerdo que permita resolverlo. Y si alguien sale por ahí logrando un acuerdo imposible que traiga una paz imposible, pues no será sino el anticristo, ¿no? Es decir, no será claro. sino alguien que lo hará para quedar como el salvador de la humanidad y después vendrá su propia traición, porque él traiciona el pacto que hace. O sea, lo hará, pero solamente en apariencia, esa añorada paz. No, bíblicamente se demuestra que no tiene solución por vía humana, es decir, el conflicto solo se resuelve con la segunda venida de Jesús. No, no hay otra solución humana. Dice Gálatas 4, 28, 31. Vosotros, hermanos, sois hijos de la promesa, a semejanza de Isaac. Ahí cuando dice eso no se refiere solo a los judíos, se refiere a judíos y cristianos, que somos los descendientes de Abraham en el espíritu, en la fe, por la fe. Entonces, continúa. Mas así como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el espíritu, así es también ahora. Mira qué importante esto que está aquí resaltado en color rojo. El que Sí. nació según la carne, Ismael, perseguía, así está en el Génesis, al que nació según el Espíritu, Isaac, le tenía rabia, le tenía envidia y lo persiguió, lo odiaba y lo perseguía. Dice, así es también ahora. Mira cuántos siglos después está diciendo esto el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, así es también ahora. Lo que está diciendo no es que siempre el que nació según la carne, Ismael y su descendencia, va a perseguir al que nació según el Espíritu, que es Isaac. Es decir, el hijo carnal siempre va a perseguir al hijo de la promesa, que es el hijo basado en la fe, en la confianza en Dios y en la Biblia. Entonces, lo que nos está diciendo Gálatas 4, que este conflicto no se va a solucionar por vía humana. Es decir, que hasta el final de los últimos tiempos, hasta que venga Jesús en su segunda venida, siempre el que nace según la carne va a perseguir al que nace según el espíritu. O sea, los árabes, no los musulmanes, mejor dicho, eh, porque lo está muy asociado a su religión, a su fe, y la yihad es una guerra santa que ellos llaman contra los infieles, que somos los judíos y los cristianos. ¿Qué significa? Que ellos van a perseguir a judíos y los cristianos hasta el final. Entonces, no podemos sacar la Biblia de este análisis porque nos confundimos, y es lo que le pasa a muchos cristianos hoy, que por no conocer estas citas llegan a conclusiones erradas. Y termina así esta cita. Pero ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces, está muy claro, y esto que refiere Gálatas 4 está así en el Génesis. O sea que el hijo de la esclava, los descendientes de Ismael, no pueden heredar lo que hereda el hijo de la libre. O sea, no pueden heredar lo que Dios entregó a Isaac y a Jacob. No pueden heredarlo. Por consiguiente, hermanos, dice, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O sea, está declarando que nosotros, mira que aquí le está hablando también no solo a los judíos, le está hablando a los cristianos. Nosotros los judíos y los cristianos somos hijos de la libre, es decir, somos descendientes de Isaac y de Jacob por la fe, por la fe. Somos descendientes de la promesa, de la confianza en Dios, de la confianza en las Sagradas Escrituras, de lo que Dios dictamina, de lo que Dios decide, de lo que Dios dispone. Y no podemos heredar lo mismo que los hijos carnales, que los descendientes de Ismael o de Jacob. No podemos, digamos, no tenemos una herencia conjunta con ellos, ¿no? Va a haber enemistad hasta el final. Ahora, acá hay una cosa interesante, Mauricio, porque acá uno ve también que los que pertenecen al mundo no van a heredar el reino de los cielos, y los que hemos sido liberados por Cristo, por su sangre en la cruz, sí, es como si simbolizara también a las personas mundanas, y a las personas redimidas en Cristo, ¿no? O sea, esta cita en Gálatas, ¿no? Como que el símbolo de la esclava simboliza a las personas que están atadas a lo carnal, a la carne, al mundo, y a su vez, los descendientes de Sara, que es la libre,
son los que simbolizan a los hijos de Dios y a los que, digamos, aceptan la redención, algo así, es una reflexión que me surgió en el momento. Sí, así es, Clara. Estoy de acuerdo con tu análisis. Ah, está bien. Bueno, perfecto. Entonces, ahora, yo veo esto que igual, a pesar, bueno, de todo lo que estamos hablando, hay un antisemitismo incluso entre personas creyentes. Yo creo que parte de la confusión de lo que yo expliqué antes, y es, si tú no logras diferenciar el judío de fe del sionista, que no es verdadero judío, sino un mentiroso que adora a Lucifer, si no logras diferenciar esas dos cosas, pues no vas a poder entender el conflicto ni vas a poder concluir correctamente. Pues mira, yo te digo una cosa, Clara, esa miopía de no saber diferenciar entre el sionismo y el judaísmo es parecida a la miopía de los protestantes que no logran diferenciar la Iglesia Católica bimilenaria, fundada por Cristo hace 2 años, valga la redundancia, con la gran ramera de Apocalipsis, que es la Iglesia que sí sale de la Iglesia Católica, pero que traiciona a su Señor si es amiga del mundo, por tanto de la ONU, etcétera, y que se hace prostituta, es decir, que dice fornica con los reyes de la tierra, fornicación, en términos bíblicos es idolatría, o sea, que se hace amiga del mundo, y Santiago 4:4 dice que si te haces amigo del mundo, te haces enemigo de Dios. Entonces, a nosotros nos irrita que los protestantes llamen a la iglesia católica de 2000 años, que la llamen prostituta. Claro, pero es una miopía, porque no logran entender que la prostituta no es la iglesia que fundó Cristo hace 2000 años, sino esa iglesia que al final de los tiempos es amiga del mundo. Pues Ah, esa miopía es comparable con los que no logran diferenciar el judío de fe, que es el que tenemos que amar, y estamos de su mismo lado, del sionismo, que son falsos judíos, no son verdaderos judíos, dice Jesús, sino que son una sinagoga de Satanás. qué Entonces buena hay que comenzar, diferenciación, hay que qué comenzar buena por ahí, porque analogía también. si no se entiende eso, no vamos a poder entender el conflicto, nos enredamos, entonces caemos en lo que tú estabas diciendo antes, comenzamos a odiar a los judíos porque sí, porque nos meten ese odio a los judíos, porque a los judíos no los podemos odiar. Por eso es muy importante ahora pasar a estas citas que ya habías comentado antes y que yo te sugerí dejar para el final, las de Romanos 11, porque Romanos 11 nos vacuna contra la soberbia a los católicos y a los Sí, cristianos en general. ¿Por qué? Porque así como ellos, por su desobediencia, por su arrogancia, fueron cortados, pero dice Romanos 11, que el olivo cultivado, que es el pueblo elegido, no fue arrancado de raíz, dice que fue cortado dejando un tocón. Entonces, a nosotros nos puede pasar lo mismo, dice Romanos 11. Si ellos fueron cortados por su soberbia, a ti, olivo silvestre, que es como nos llama a los cristianos, te puede pasar lo mismo. Y miren qué interesante, aquí en Romanos 11, por ejemplo, del 13 al 15 dice, el apóstol San Pablo, por ser yo verdaderamente apóstol de los gentiles, hago honor a mi ministerio, pero es con la esperanza de despertárselos en los de mi raza y salvar a algunos de ellos. Cuando él dice mi raza, se refiere a la raza judía. Entonces podemos notar acá, Clara, que él no sí, está renegando de ser judío. Él nunca deja de ser judío y no reniega de ser judío. sí, jamás. Al contrario, como él sabe que fue enviado a los gentiles, no a los judíos, él quiere hacer tan buen trabajo de evangelización con los gentiles, a ver si por celos logra también salvar a los de su raza. O sea, él no reniega de ser judío ni deja Jamás. de serlo. Tampoco Jesús y María dejaron de ser judíos. Y Jesús dijo, la salvación viene de los judíos, perdón. Jesús Sí, no dijo que la salvación viene de los mexicanos o de los colombianos o de los argentinos. Dijo, viene de los judíos. Y todo el Nuevo Testamento, salvo Lucas, todos los demás autores son judíos y fueron judíos hasta su muerte y no renegaron de ser judíos. sí, Nosotros, ¿por qué tenemos que odiar a los judíos? Porque nos están enseñando a odiarlos, pero Romanos 11 nos invita a no, porque además Romanos 11 dice en otro versículo que la raíz que nos sostiene y la savia que nos alimenta es la del olivo cultivado, es decir, la del judaísmo. O sí, sea, Romanos 11 nos dice a nosotros los cristianos que nuestra raíz es judeocristiana, porque la raíz que nos sostiene y la savia que nos alimenta es la del judaísmo. Entonces, ¿cómo vamos a ser antijudíos? Es como querer cortar nuestra raíz, como que alguien agarre una sierra esta de cortar árboles y se corte los pies, ¿no? ¿Cómo no se va a cortar uno sus propios pies? No, no tiene sentido. Y dice además, porque si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Ahí, con esa palabra readmisión, está profetizando que regresan a la vida y la vida es Cristo. Es decir, aquí está profetizando que sí se van a convertir los judíos. fantástico.
Bueno, continuemos, que ya se nos acaba el tiempo, Mauricio. Este, me Hoy perdí. entonces con las citas bíblicas que faltan, Sí, quería dale, agregar esta de Romanos 3, del 1 al 3, porque es muy bonita, es muy importante. ¿Qué dale. ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todo sentido, porque primeramente le fueron confiados los oráculos de Dios. Mira cómo responde San Pablo, ¿no? Mejor dicho, el Espíritu Santo a través de él. ¿Qué aprovecha el judío? ¿Qué ventaja tiene? Mucho en todo sentido, porque primeramente le fueron confiados los oráculos de Dios. ¿Qué importa si algunos de ellos permanecieron incrédulos? ¿Acaso su incredulidad hará nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. O sea que aquí también nos está invitando a no despreciarlos como si ya se les hubiera ido el tren para siempre, como si van a permanecer incrédulos por siempre. No, Claro, no, ellos también se van a convertir. Y también me gusta Romanos 2, 28-29, porque dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace por fuera de la carne. Antes bien, es judío el que lo es en lo interior, y es circuncisión la del corazón según el espíritu y no según la letra. Qué importante esta cita bíblica, porque nos habla de que nosotros, el judío lo es en lo interior y es en el espíritu. Aquí demuestra que nosotros sí somos judíos. Claro, sin dejar de ser católicos. Yo no invito a nadie claro, a dejar de ser católico. Yo soy orgullosamente católico igual que tú, sino a descubrir que nosotros también somos parte del Israel, no del Israel histórico, del Israel original, pero sí del Israel espiritual, o sea, del nuevo Israel. Y también pudiéramos ser descendientes de ellos en la carne en cuanto a las tribus del norte, las que fueron deportadas inicialmente a Siria. Pero mira qué claro. hermoso que dice, judío verdadero es el que lo es en lo interior y en el espíritu. Pues yo me siento judío, aunque soy orgullosamente católico, me siento judío en el interior y en el espíritu. Y Claro. también sobre esto agrego, para terminar con las citas de Romanos o del apóstol San Pablo, Romanos 11, 23, 24. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, está hablando de los judíos, serán injertados, que poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Ahí está profetizando que regresan a la verdad y a la vida, a su propio olivo. Pero la verdad y la vida es Cristo. Claro. Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre que eras por naturaleza, para ser injertado contra tu naturaleza en un olivo cultivado, con cuánta más razón ellos, según su propia naturaleza, serán injertados en su propio olivo. Está profetizando que aunque Dios cortó el olivo cultivado, pero como dejó un tocón, al decir que ellos serán injertados de nuevo en su propio olivo, está diciendo que el pueblo elegido, que fue castigado por su idolatría, por su pecado, por su infidelidad a Dios, será reinjertado en su propio olivo, o sea que se van a convertir, Se se van a van a convertir. bautizar y van a aceptar a Cristo como Sí. su Salvador. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ay, no, y te dije la última, realmente me faltaba una todavía de Romanos 9, que voy a leer solo lo que está resaltado por tiempo. Dice, que de los israelitas, de quienes es la filiación, la gloria, las alianzas, la entrega de la ley, el culto y las promesas. ¡Qué maravilla! Aquí se refiere a los israelitas con respeto, porque de ellos viene la gloria, las alianzas, la entrega de la ley, que es el Pentateuco, el culto y las promesas. No, las cartas del Nuevo Testamento no nos invitan a odiar a los judíos, no nos invitan a ser antisemitas, al contrario, nos invitan a amar a los judíos y a reconocer que somos hermanos, que estamos, digamos, emparentados con ellos y que al final seremos un solo pueblo. Y mira lo que dice en morado, porque no todos los que descienden de Israel son Israel, ni por el hecho de ser linaje de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no los hijos de la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa, los considerados como descendencia. Aquí se ve en Romanos 9, Clara, que nosotros también somos hijos de Abraham, o sea, Claro. somos herederos de la promesa, porque somos hijos en la fe, en la fe. Somos hijos de la promesa. Entonces, nosotros también somos Israel, porque mira lo que dice ahí. No todos los que descienden de Israel son Israel, claro, porque al final lo que está diciendo es que no depende tanto de la descendencia en la Sí, carne, de la descendencia genética, sino de la fe en Abraham. Y más claro. que en Abraham, es en Cristo Jesús, que es en quien se cumple principalmente la promesa, y los que por la fe en Cristo se hacen descendientes de Abraham y herederos. Es una maravilla porque estas citas nos hacen sentir a nosotros como verdaderos israelitas. Claro. Somos israelitas, somos parte del nuevo Israel, no podemos olvidar eso. Y Efesios 2 es donde se establece que Jesús
derramó su sangre por ambos pueblos para hacer de ellos uno solo. ¿Qué dice, por ejemplo, Efesios 2 del 11 al 13? Acordaos, digo, de que entonces estaban separados de Cristo, extraños a la comunidad de Israel, está hablando de los gentiles, y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaban los gentiles, sin esperanza y sin Dios, y ajenos al pacto de la promesa. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en un tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Mira, a los gentiles, que somos nosotros los cristianos convertidos, estábamos lejos y no estábamos formando parte de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Pero por Cristo Jesús y por la sangre que él derramó, somos acercados a Israel, somos hechos, bien, ahí dice, extraños a la comunidad de Israel. Gracias a Cristo, que derramó su sangre por nosotros, ya no somos extraños a la comunidad de Israel. Fuimos, los paganos, fuimos acercados a Israel. Somos hechos Israel, somos hechos hijos o descendientes de la promesa en Cristo Jesús y porque derramó su sangre por nosotros. Y se complementa con los versículos del 14 al 16, del mismo Efesios 2. Porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno. Mira qué maravilla, Clara. De los dos pueblos, el elegido y el redimido, hizo uno. Es decir, que está profetizando que seremos judeocristianos, que los israelitas históricos se van a unir con el nuevo Israel, con el Israel espiritual, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley por los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz. Qué maravilla. Mira, Efesios Es 2. fabuloso, es Claro, fabuloso. porque Cristo no derramó su sangre solamente por los gentiles, por los cristianos, la derramó por el pueblo elegido, judíos, y por el pueblo redimido, los Sí, cristianos, para hacer de los dos un solo pueblo ¿cómo? Judeo-cristiano, qué maravilla. Jesús derramó su sangre por ambos, no solo para salvar a ambos pueblos, sino para reunificarlos en uno solo. Qué maravilla. Esto es necesario comprenderlo y saberlo, sí. porque si no, nos llenan de odio contra los judíos y nos No, llevan el error en la interpretación de la Biblia. sí, me encanta y me encantaría cerrar con esto que dice, no quiero hermanos que ignoren este misterio para que no anden presumiendo por ahí. El endurecimiento de una parte de Israel no es definitivo, durará hasta que se convierta el conjunto de los paganos. Entonces todo Israel se salvará. Y después más adelante dice, en lo que respecta a la acepción del Evangelio, los israelitas aparecen como enemigos de Dios para provecho nuestro. Sin embargo, en lo que respecta a la elección, siguen siendo muy amados por Dios a causa de sus antepasados. Importantísima esa cita. Fíjate que esta primera que dices profetiza que el endurecimiento de ellos tiene un fin. Cuando se cumpla el tiempo de los gentiles y hayan entrado la totalidad de los que deben salvarse de entre los gentiles, termina el endurecimiento de ellos, o sea, su tesudez, termina su ceguera, la ceguera de no reconocer a Jesús como el Salvador, como el Mesías profetizado en su Tanakh, porque todos los profetas de ellos, que son los mismos nuestros, no hacían sino anticipar la venida del Mesías, el Salvador. Lo que se cumplió hace 2000 años, ellos no lo entendieron por ese endurecimiento. Pero ese endurecimiento, como acabo de leer, tiene un fin, es decir, que se va a ablandar su corazón para reconocer a Jesús y salvarse. Y de hecho, también está, como lo dijimos antes, profetizado en el Evangelio, Juan 10:16. Y tengo otras ovejas que no son de este aprisco o de este redil, hablando de los gentiles. A esas también las tengo que traer y oirán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jesús le está diciendo esto a los judíos. Le dice a los judíos que tiene otras ovejas, gentiles. Y dice, las tengo que traer y oirán mi voz. Oirán mi voz es la definición de un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Uno que oye la voz de Jesús, cree en él y lo sigue. Pues aquí confirma que está hablando de esos otros como los cristianos, los que oirán su voz, eso es un cristiano, pero se refiere a ellos como otras ovejas. Y Sí, dice que también a esas las va a traer. ¿A dónde? Al pueblo de Israel, al pueblo de- pueblo de Dios. Y cuando dice habrá un solo rebaño, un solo pastor, ¿qué está diciendo? Que ya no va a haber un pueblo elegido y un pueblo redimido, sino que va a haber un solo pueblo reunificado. O sea, que de los dos Israel vuelva a ser uno solo. Yo quisiera, Clara, despedirme con una cita bíblica adicional, porque tampoco quiero que me identifiquen a mí como un enemigo de los árabes o de sí, los musulmanes, ¿no? sí, Porque no es así. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar a todos y va a salvar a personas de todas las religiones y de sí, todas las razas. Dios no excluye a nadie de su plan salvífico y los árabes
y los musulmanes no están excluidos del plan salvífico de Dios. De ninguna El manera. que profetizaba, el que recibía e interpretaba sueños en el Antiguo Testamento era José, uno de los hijos de Israel, ¿no? De Jacob. Y hay una de las profecías, de las primeras profecías de la Biblia, que es muy importante esa profecía, y es muy breve, es brevísima, es un solo versículo. Y tiene mucho que ver con esto, de que al final no solamente se van a salvar muchos cristianos, sino que se van a salvar muchos judíos que se van a convertir al cristianismo y muchos musulmanes que se van a convertir también al cristianismo. Entonces, ¿cuál es esa profecía? Esa profecía es uno de los sueños que tuvo José, que dice así, Génesis 37:9. Tuvo además otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, mirad, he tenido otro sueño más. El sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Esa profecía no es de José sobre él mismo. José es un mortal, pues es un patriarca, pero es un mortal y se murió como todos, nos vamos a morir. Esa profecía es sobre Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está profetizando? Si el sol, la luna es el Islam, sin la menor duda, y las 11 estrellas se van a postrar delante de mí, Jesucristo, lo que está profetizando es que las 3 religiones abrahámicas van a postrarse ante Jesús, el Hijo de Dios verdadero, único Salvador de la humanidad. Esta profecía es importantísima y es tan poco conocida, Clara. Yo te agradezco que me estés dando en este canal tuyo y en este conversatorio la oportunidad de darla a conocer, porque muchísimos musulmanes se van a convertir. De hecho, ellos tienen a Jesús como un profeta y muchos lo están esperando a él, están esperando también al Mesías. Entonces, yo no estoy hablando de los musulmanes con desprecio, como tampoco hablo nunca de los judíos con desprecio. Obviamente yo estoy en contra de la yihad, de la guerra a muerte, es decir, de la guerra matando para convertir. Eso no viene de Dios, eso viene de Satanás. Pero nosotros no debemos despreciar a los árabes o a los musulmanes, como tampoco a los judíos. Más bien, entender, y qué bueno cerrar con este comentario, que Dios tiene un plan de salvación para todos y que está profetizado en la Biblia que cristianos, musulmanes y judíos se van a postrar ante Jesucristo, el Hijo único de Dios, el único Salvador del mundo. De manera que sí, millones de judíos y millones de musulmanes se van a salvar por la fe en Cristo Jesús, se van a bautizar y van a heredar la salvación eterna que es solo en Jesús, porque en eso tenemos que estar muy claros. Fuera de Jesucristo solamente existe la nada. Fuera de Jesús existe tinieblas y sombra de muerte. Cualquiera que se quiera salvar, solamente hay un camino, solo Él es la vida y solo Él es el camino. Claro, el camino, la verdad y la vida. Solo Él es la verdad. Entonces, quien piense que se puede salvar por Mahoma, por Alá, por Buda, por Maitreya, por la Pachamama, la respuesta es no. No hay salvación por esa vía. No, solamente en Jesús. Y todos los que se van a salvar porque se van a convertir. Y Dios tiene tantas cosas preparadas, maravillas y portentos con los cuales va a lograr eso, Clara, y es atraer a todos los hombres hacia Él. Así lo dijo Jesús, cuando sea levantado, atraer a todos los hombres hacia mí. Es decir, que sí va a haber mucha conversión y salvación, y parte pues de los frutos de la gran tribulación, que es un castigo, pero también es una purificación, que justamente para salvar a tantos millones de seres humanos como sea posible. Pues con esto me despido, tengo que salir ya, pero muy agradecido contigo por este espacio para discutir la palabra de Dios, que es mi amor, es mi vida, la palabra de Dios, e invitando siempre a mis hermanos que no saquen la Biblia de su análisis y que no dejen el designio divino, lo que Dios ha dispuesto, no dejarlo de lado, porque si no, erramos en nuestra conclusión y nuestro corazón se puede poner en el bando que no es. Yo me siento honrada con tu presencia en mi programa, Mauricio, te doy gracias. Y bueno, va a ser interesante seguir hablando. Por falta de tiempo no podemos seguir, aparte porque el programa ya no lo podemos estirar más. Nos faltó hablar sobre la Virgen de Fátima y el vínculo con los musulmanes también, que eso es muy interesante, pero será en otro programa. Te agradezco un montón, muchísimas gracias y que Dios te bendiga hoy y siempre. Gracias, abrazo y bendiciones para todos, Clara, para ti y para todos los que escuchan y siguen tu canal. Dios los bendiga y hasta luego. Gracias, chau, chau.